¿Qué tal, estimados alumnos? Soy el doctor Carlos Báez Montes. Vamos a continuar con la materia Derecho Civil 2, ya con la unidad número 10. Ya con esto concluimos el curso. Yo estoy seguro que las 9 unidades anteriores ya fueron debidamente asimiladas. Ya revisé cada uno de los trabajos y síntesis junto con las conclusiones que me realizaron cada uno de ustedes. Y en esta unidad número 10 vamos a hablar concretamente de la responsabilidad civil en el derecho civil, concepto, casos y modelos. Vamos a irnos exclusivamente a este tema porque es el tema final donde la responsabilidad civil pues juega un papel muy importante en el derecho civil. Es la responsabilidad que adquirimos con el compromiso, con la obligación escrita o no escrita, o la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como sujetos de derecho, pero al mismo tiempo como parte en una controversia o como parte de una obligación. Pero, ¿qué es la responsabilidad civil? Ya la hemos escuchado. En materia ciudadana decimos la responsabilidad civil no es lo mismo que la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana es aquella responsabilidad que emerge por formar parte de una sociedad. Pero la responsabilidad civil es una institución jurídica que surge de una controversia que se generó entre particulares o entre particulares y una institución pública o privada por haberse generado daños que afecten a alguna de las partes. Es decir, es la organización o mecanismo que el derecho civil establece para indemnizar los daños ocasionados por un tercero. Esto significa que es responsabilidad que puede surgir de diversas fuentes, entre las cuales se encuentra el contrato, un hecho ilícito que afecte a un tercero y que genere una responsabilidad civil. ¿Cuáles son estas fuentes? Repito, surge del contrato. ¿Por qué? Porque en el contrato surge obligaciones entre las partes. Por ejemplo, si una empresa constructora no entrega a tiempo una vivienda o una serie de viviendas pactadas y estas generan un perjuicio en el cliente, se genera una responsabilidad civil. ¿Cuántas veces no han contratado una vivienda a una constructora y la constructora no termina a tiempo las viviendas que deben ser entregadas por la inmobiliaria? Entonces la inmobiliaria demanda a la constructora por responsabilidad civil, por no haber cumplido en tiempo y forma la entrega de las viviendas, y esta a su vez la inmobiliaria no pudo entregar la vivienda a los particulares. Y ahí se genera una pérdida económica porque las personas que iban a recibir su vivienda en tal fecha tuvieron que ir a rentar a otro lado o esperarse un año más, cuando el contrato que firmaron generaba una penalización por responsabilidad civil de algunas de las partes. Eso es cuando hay contrato, y hay muchos ejemplos. Pero también hay una responsabilidad civil extracontractual. ¿A qué se refiere la responsabilidad civil extracontractual? Cuando se origina un hecho ilícito que cause daño a otro. Por ejemplo, un accidente de tránsito, un choque que puede derivar en lesiones, se convertirían en un acto de carácter penal, pero si son daños meramente patrimoniales que pueden negociarse o conciliarse, sería responsabilidad civil. Sin embargo, si se negara el particular a responder por su responsabilidad civil de subsanar o reparar el daño y dejarlo en el estado que se encontraba, pudiéramos generar una figura de responsabilidad penal en caso de incumplimiento. Pero también hay una responsabilidad civil legal. ¿Cuál es esa?
establecida por la ley. Lo que la ley determine, como es el caso que les puse, independientemente del contrato, de que se haya generado un hecho ilícito, existe una responsabilidad legal. Por ejemplo, ¿cómo? No hay contrato, no hay un daño generado por el particular en lesiones o penales, pero hay un daño que generó que, si yo tengo un perro o una fiera doméstica y esta genera un daño, ya estoy teniendo una responsabilidad civil legal, porque el perro es mío. No van a perseguir al perro para hacerlo cumplir por el daño o lesiones que haya generado a un particular o daños en su propiedad. Una vaca, un toro, un caballo, es responsabilidad del propietario, del dueño del animal o de la bestia. Entonces ahí estamos obteniendo una responsabilidad civil de carácter legal. No hay contrato, tampoco no hay un hecho ilícito que haya cometido yo. Lo cometió mi perro o mi caballo o el toro que estoy criando, o puercos o gallinas, no sé. Ahí se generaría una responsabilidad de carácter legal. ¿Cuáles son los elementos que se tienen que configurar para que exista la responsabilidad civil? Uno, que existe el daño, es decir, el perjuicio o daño económico que haya sufrido una persona. Se tiene que configurar el daño para que exista una responsabilidad civil. Que sea un hecho ilícito, que la ley califique como delito, un daño en propiedad ajena, daño en el patrimonio, daño en alguna situación económica o monetaria, daño en un bien o incumplimiento de algo. Tiene que haber una negociación causal, es decir, que haya un nexo entre el hecho ilícito y el daño. Es decir, a mí me generó un detrimento en mi patrimonio y el hecho que tú generaste. Estacionaste el carro y se vino solo en la bajada y vino y tumbó mi puerta o mi ventana de mi casa. Fue un acto de responsabilidad legal porque el carro es mío y el carro no se le ocurrió ir a hacer un delito. Y por supuesto que estos daños sean imputables a quien los generó, que indudablemente hayan sido. Pongo estos casos prácticos que se los anexo en el compendio, que quiero que los analicen y los estudien para que me hagan de esta unidad 2, de esta unidad 10, me van a hacer 2 cuartillas a mano, haciendo un análisis, un diagnóstico y conclusiones de lo que es la responsabilidad civil en el derecho civil, el concepto, casos y modelos. Háganlo con mucha precisión. Les pongo casos prácticos. Un accidente de tránsito, cualquier accidente de tránsito, genera responsabilidad civil. Un producto defectuoso. Si el fabricante me hizo uniformes o me hizo la construcción de una casa y esta no satisface las necesidades con las cuales habíamos pactado, hay responsabilidad civil. Y obviamente el incumplimiento contractual sería la primera. La empresa constructora informa que no va a poder terminar la casa en el plazo o tiempo que celebraron el contrato, pues se deriva una responsabilidad de carácter civil. Y por supuesto, pues la indemnización correspondiente a cada uno de los casos. Vamos a hablar ahora dentro de esta misma unidad 10 de la transmisión de las obligaciones en el derecho civil, concepto, casos y modelos. ¿Cuándo se transmite de transmitir la obligación en el derecho civil? Este es un fenómeno jurídico que implica el cambio de uno o varios sujetos de una relación obligatoria, sin que se extinga la obligación. Es decir, la deuda, el crédito, en lugar de pagarla yo, la va a pagar otra persona porque le voy a transmitir la obligación a través de un contrato, por supuesto, o a través de la responsabilidad civil que eso representa. Existen 2 tipos de transmisión de obligaciones. ¿Cuál es una? La cesión de derechos. Yo le cedo los derechos de este carro
a mi hijo, a mi esposa o a mi amigo, voy a la afianzadora y le digo, ¿sabes qué? Yo ya no lo quiero continuar pagando, lo va a pagar él, cumple con los requisitos, él me va a dar un dinero, como un traspaso parecido igual para una vivienda. Transmites la obligación a otra persona con los mismos derechos y obligaciones. Se habla de cesión de derechos. Así como para la transmisión, es la 2, la transmisión de deudas. Deudas que voy a transferir, pero las va a pagar otro. Pero ahora en materia civil, acuérdense que hay muchos despachos dedicados a la compra de deuda y estos se dedican a al cobro de cuentas pendientes o cuentas de deudores, y donde los despachos ganan, además de los gastos y costas del juicio, ganan una parte importante del principal, y algunas personas dicen, sobre todo empresas grandes, venden la deuda para que otra persona o las transfieren a un precio más económico y ellos se encargan de hacer este tipo de operaciones. Por eso es importante que podamos tener muy identificados. Pero ¿cuáles son los requisitos para transmitir esa capacidad de venta, de cesión, de transferir una deuda? Uno, que ambas partes que intervienen tengan capacidad jurídica, que yo sea el dueño del derecho o de los derechos que voy a transmitir para transmitir la deuda, y que este sea de un asunto o caso lícito, que haya consentimiento por parte de las partes y que se dé a través de un convenio o contrato debidamente formal, es decir, que exista un acto jurídico que refleje la voluntad de las partes de transmitir o ceder esos derechos. ¿Cuáles son los casos prácticos? Sería una cesión de crédito, una deuda, o delegar el cumplimiento del resto del pago de algún compromiso. ¿Y cómo se transmite? Pues a través de la cesión de derechos o a través de la subrogación legal, en este caso de un tercero. Es decir, que un tercero se encargue del cumplimiento de esa obligación. Rápidamente vamos a ver otro inciso de este tema sobre los efectos de las obligaciones en materia de derecho civil. ¿A qué se refiere los efectos de las obligaciones? Anótenlo bien, efectos de las obligaciones. Son las consecuencias jurídicas que se derivan de la existencia de un vínculo jurídico entre dos o más personas. Es decir, usted me debe un dinero, me lo tiene que pagar. El efecto jurídico es que hay una deuda y que me tiene que pagar. Ese es el efecto jurídico, es decir, la consecuencia de la obligación que adquirí. Yo le compré a usted su carro, usted tiene que recibir el dinero, ya lo recibió. Lo obvio y lógico que la consecuencia de la obligación es que me entregue su carro en las condiciones que pactamos, en el color, modelo, año, número de kilometraje, modelo, carro, etcétera, a como quedamos. Esos es los efectos de una obligación cumplida. O en el terreno profesional sería el efecto de la prestación del servicio al cual yo me comprometí. Yo estoy aquí dando clases a ustedes. ¿Cuál es el contrato, el efecto de esta obligación? Que yo tengo que cumplir, grabar, seguir el contenido temático y dar una clase profesional digerible para el alumno. Entonces, de esa manera estoy cumpliendo con la obligación, con el efecto de la obligación. Y el último tema, ya para irnos con este corto tema, es la extinción de las obligaciones en el derecho civil. ¿A qué nos referimos con la extinción? La extinción suena a fin final. Se acabó la obligación. ¿Cuándo se acaba la obligación? En cualquiera de los términos que yo les estoy explicando. La extinción de las obligaciones es cuando se acaba el vínculo jurídico. Cuando ya usted y yo que iniciamos un contrato, un convenio o una relación jurídica de un acto meramente civil, cuando se cesa o se extingue la responsabilidad civil.
la obligación de esa responsabilidad civil. Es la extinción que implica la desaparición del vínculo jurídico entre usted y yo, que une a un acreedor y a un deudor. Es decir, cuando se extingue la obligación, cuando queda liberada la obligación. Cuando usted ya me entregó el carro, cuando usted ya me pagó la deuda, a partir de ese momento queda liberada la obligación porque ya hubo un compromiso cumplido, recíproco entre las partes. Y en ese momento se dice que se ha extinguido la obligación. ¿De qué formas? Uno, a través del pago. Usted ya me pagó. A través de la renovación. Ya se acabó el compromiso anterior, ahora vamos a renovar otro. Le voy a rentar un año más la casa, entonces la renta del año anterior ya se extinguió. Ahora empezamos borrón y cuenta nueva, sería un nuevo contrato. A partir de ese momento se extingue la obligación anterior. ¿Cuándo se extingue la obligación también? Cuando se da la compensación del daño causado. Usted me chocó el carro, me lo va a reparar. Ya me lo reparó, se extinguió la obligación, porque usted ya me dejó el vehículo en el estado en que se encontraba o lo más cercano y yo quedé de acuerdo en que hiciera una reparación en una agencia o le pusiera la pieza nueva, ¿no? ¿Cuándo se extingue la obligación? Cuando la remisión de la deuda es perdonada. Cuando yo lo perdono, ya no me pague nada, así está bien. Que Dios lo bendiga y Dios lo cuide. Se extingue la obligación cuando quien tiene la obligación de exigirla le da el perdón y dice, no, así está bien, no me pague nada. Es un acto voluntario de una de las partes, lo cual permite que la obligación se extinga. Y también se prescribe o extingue la obligación cuando ya se prescribió, ya venció el año. Yo en los contratos que a veces hago de arrendamiento le pongo, si 30 días antes de que se vence el presente contrato no se manifiesta la voluntad de una de las partes de seguir contratando, se extingue el contrato de arrendamiento, inmediatamente entrega usted el bien arrendado. Pero si no se comunica 30 días antes, yo le pongo, sigue vigente y no podrá extinguirse el contrato hasta el siguiente año. ¿De qué manera se puede extinguir más? Pues cuando en algunos casos se da el pago total o la persona, sin haberlo previsto, ha fallecido. Prescribe la acción en algunos casos, aunque el Código Civil establece que esta puede ser cobrable a alguno de sus herederos, pero tendría entonces que buscarse otro medio en materia civil para hacer la búsqueda de estos casos. Modelos de extinción. ¿Cuáles son los modelos de extinción? Pues puede ser el recibo de pago, puede ser la escritura pública con la cual se renovó, el acto de conciliación donde se acordaron ya no pagar más o donde haya quedado ya extinguida la deuda. Y lo cierro con este concepto para que quede más claro y la síntesis la hagan con toda precisión. La extinción de las obligaciones es un mecanismo fundamental del derecho civil, ya que permite poner fin a las relaciones jurídicas y garantizar la seguridad jurídica de las partes. Además, la extinción de la obligación evita que las personas sean sometidas a cargas indefinidas de tiempo y se les quiera cobrar permanentemente un derecho del cual ya cumplieron. Por mi parte es todo. Créanme que me quedo muy satisfecho porque hayan llegado aquí al final de este curso. Quedo muy satisfecho de las respuestas que nos dieron y como les expliqué al inicio del curso, van a tener hasta la fecha que ya indica ahí para hacer entrega de la síntesis de este curso a través de cada una de las unidades con el compendio que les estoy anexando y que me dio mucho gusto conocerlos. Queda aquí abajo mi contacto por si quieren tener mayor información o acercarse a cualquiera de las carreras que estamos ofreciendo en nuestra institución. Por su atención, muchas gracias. Soy el doctor Carlos Báez Montes. Pónganle like y síganme en mi canal de YouTube. Un abrazo a todos ustedes. Les agradecería cualquiera de sus comentarios. Que la pasen muy bien.